Tal como lo comentábamos hace unos minutos, fue a través de este tuit de Gilbert Violeta que nos hemos enterado de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional las disposiciones de la mal llamada ley antitransfugismo. Lo cierto es que después de esta filtración, los medios hoy abren sus portadas comentando esta noticia que sin duda puede cambiar y mucho la configuración, el universo del Parlamento. ¿Quién mejor que Fernando Tuesta para hablar al respecto? Fernando, bienvenido, como siempre, es un gusto. Esta decisión del TC abona en fortalecer partidos. Ya, ahí viene entonces el tema. Claro. Uno dice, inicialmente no abona, pero si uno comienza a mirar con mayor distancia y tener alguna información, la cosa se complejiza más. De los 130 parlamentarios elegidos con la instalación del Congreso, asumen sus cargos, alrededor del 75%, 80% no militan en los partidos. Son invitados. De los 73 que sacó Fuerza Popular, tan solo 11 eran miembros. ¿Tú cómo puedes tener una bancada que te dice fortalece a los partidos si esos no son miembros del partido? Igual sucede en Peruanos por el Cambio, sucede también en el Frente Amplio, en Alianza para el Progreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se acusa a aquellos que se cambian, cuando los propios ni siquiera militan en el partido que dicen defender? Claro. y ahora justamente se oponen a la norma? ¿Tú sabes cuáles son las únicas bancadas que tienen miembros del partido? El APRA, los 5 son miembros del partido. Acción Popular, los 5 son miembros del partido. Ahora, son bancadas chicas. Sí, pues, si tú comienzas a crecer, probablemente van a comenzar a aparecer esto. Además, sonó hasta muy abusivo el caso, por ejemplo, de Jenny Vilcatoma, ¿no? Que no tenía... Claro, a ella no le afectaba directamente la ley porque la ley sale después, porque los fujimoristas, recordemos la época, último trimestre del año pasado, sacan esta ley, según se dice, y no había que ser muy pitonizo, para ponerles un corsé, evitar la diáspora en esa bancada, ¿no? Ya, pero entonces se viene el otro. La definición entonces es complicada, porque una cosa es que yo me vaya del partido y digo, me voy a la otra bancada porque de repente me ofrecen una mejor comisión, digamos, claro. Un tránsfuga también. Ajá, sí. Pero, ¿y si me expulsan? Yo no soy tránsfuga, yo no me quiero ir, ustedes me votan. Ahora, ¿y por qué me votan? Porque dicen que yo he infringido algunos artículos. Oye, pero la cosa no es tan justa, ¿no? Kenji Fujimori, en una suspensión del partido, donde la acusación contra él mismo lo ha señalado y se ha defendido diciendo, esto mismo han hecho varios de los que me acusan, es decir, ser infraternos, digamos, ¿no? O el caso del Partido Nacionalista, que empezó con 46 y terminó con 20. ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron? El grupo de 4, donde estaba Díez Canseco, Verónica Mendoza, Rimanachín y Gamarra. Estos 4 se salieron no porque les daban mejores prebendas, al contrario, perdían muchos beneficios y se fueron al año. Eran tránsfugas, no, acusaron, porque era la izquierda de la izquierda, ¿no? Sí. Entonces acusaron al gobierno de haber justamente desviado su objetivo inicial. Entonces ya es un disidente. La vida de los partidos, Jaime, es la vida también de los conflictos internos que muchas veces terminan en fracturas. El PPC nace de una fractura de la democracia cristiana. La izquierda, ya sabemos, pues es un frondoso árbol lleno de fracturas, de divisiones. Así es. Del APRA también salieron varios, claro. De Acción Popular también. Entonces, acá hay un tema que va más allá de eso. Y entonces, y termino con esta parte con esto, Jaime. Vamos a suponer que efectivamente este reglamento, antes de lo del TC, era un reglamento que protegía las bancadas. Ya. Tú ya tienes 13 que no están en banca, digamos, en las propias bancadas. Imagínate que esto crezca, donde además casi no tienen derechos, o tienen derechos de parlamentarios de segunda clase. Vas a tener entonces una norma artificial donde de repente se suman pues 40, eso ya es inmanejable, claro. En términos de una norma que no da cuenta. Zombies, ¿no? Exactamente. Zombies políticos. Entonces, creo que lo que queda es lo siguiente. Y algo que me olvida que es muy importante. Los que hoy día dicen que no se
debe reconocer el mandato del TC, constituye uno de ellos, es el APRA. El APRA tiene 5. Cuando el umbral de representación estableció que un partido debiera de tener 6, ¿sabes por qué era? Porque el umbral era de 5%, y 5% de 120 era 6, cosa que el partido entraba con 6 y se constituía en bancada. El reglamento decía 6 también. Yeah. Había algo coherente, ¿no es cierto? Sí. Resulta que el Congreso se incrementó en 10 más, con lo cual era 130. Si esto era coherente, el reglamento debió decir mínimo 7. ¿Sabes lo que hizo el Congreso a inicios de este mandato? Redujo a 5 para hacer posible que el APRA, que no había conseguido 6, ni Acción Popular, que tampoco habían conseguido 6, se constituya en bancada. Entonces, si esto no es manejo político del reglamento, ¿qué cosa es? Hasta se podría decir doble rasero. Así Pero, a ver, me gustaría tu mirada política como consecuencia de esta ley, porque tenemos a un premier que desdeña su bancada, prácticamente él en Televisión Nacional la ha partido el fin de semana. Ha dicho, hay 10 que sí colaboran, 7 que son rebeldes. Tenemos el caso, como bien dijiste, de Keiko Kenji, tenemos a los que hemos llamado aquí zombies, que estaban sueltos ahí, dispersos. ¿Tú ves en un año o en menos un nuevo bosque, es decir, nuevas bancadas? ¿Cómo pintas el hemiciclo, digamos, el próximo año? Sin TC iba a comenzar a sumarse estos parlamentarios hombres. Con TC van a haber evidentemente más bancadas. Pero no se corre el riesgo de atomizar la representación. Yo estoy claro que sí, pero esta atomización da cuenta de la realidad. O sea, no oculta la realidad. Claro. Porque en el Frente Amplio hay 2 grupos de 10, ni siquiera 18-2, 17-3, 2 de 10 que han decidido hacer vidas separadas. Sí. Es como que está prohibido el divorcio. Claro. Nadie quiere el divorcio, pero de repente es una necesidad para que esas pequeñas comunidades ahora vivan por lo menos mejor. Claro. Entonces, igual en Fuerza Popular, partido que por lo demás no es pues que han ingresado gracias a que programáticamente se sienten identificados, ni siquiera con el fujimorismo, en alguno de ellos, sino son intereses locales, negociaciones particulares y una candidata que arrastra con sus votos. Entonces, ¿de qué cohesión queremos y estamos hablando? Ahora, completo la pregunta. ¿Cuál va a ser la bancada oficialista? O sea, esto es algo atípico. En el caso de Peruanos por el Cambio, es el partido de gobierno más débil post-fujimorismo. Ni siquiera Perú Posible, que ya sabemos cómo terminó, ni tampoco el humanismo, que también sabemos también cómo terminó. En este caso, tú lo que tenías, hoy día he escrito en un artículo en el Comercio, por eso se llama PPQ, que es, en realidad, una asociación de intereses de un grupo de políticos o algunos dispuestos a entrar a la política, de diversos canales, ni siquiera tecnócratas, que tenían un partido que se llama Perú Más, y tenías un candidato que tercerizó la inscripción de su partido a los de acá. Esto necesitaba un candidato, este candidato necesita un partido. Se unieron, cambiaron de nombre, que se llama Peruanos. Ahora quieren regresar al nombre Perú Más. Así es, pero a lo que voy, eso era un matrimonio de interés del migrante, ¿no? De casas, te dan la residencia y luego cada uno por su lado, o no se reconocen. Bueno, el presidente de la República no reconoce, en el sentido que al constituir su gobierno no colocó uno de Peruanos por el Cambio, y ni los altos funcionarios, algunos entraron y salieron rápidamente. El partido no es ni organizado, ni le provee de apoyo, ni tiene, digamos, los recursos humanos como para dotar de técnicos para gobernar, y menos una bancada coherente. Un presidente como Pedro Pablo Kuczynski hubiera sido suicida si hubiera tomado a Peruanos por el Cambio como el partido soporte su gobierno. Pero ciertamente eso produce en el otro lado la desafección, la frustración, hay un resentimiento,
El señor Villacorta, alto dirigente de Peruanos por el Cambio, ha hablado pues de un Ku Klux Klan. Por Dios. O sea, y tú ves toda la entrevista, está pues llena, tú dices, ¿este es el partido de gobierno o es el partido de la oposición al gobierno? Ahora, ¿Kenji podría ser esa bancada oficialista por fuera? Entonces ahí viene el tema. Kenji no tendría, creo yo, el número suficiente. Pero sin embargo, 20, ¿eh? Incluso más de lo que tiene ahora Peruanos por el Cambio. Pero sí, claro que sí. No solamente eso, sino sí él creo que tendría además, digamos, el aval del padre. Por el comportamiento que está mostrando desde hace varios meses. Toma fotito con Nancy Lange, abracito con Zavala, ¿no? Además se ha colocado en el lado liberal del fujimorismo. Sí, claro. Cuando este parecía más conservador. Así es. Ciertamente. Pero todo esto, como estamos conversando, va a redibujar el mapa político. De alguna manera está bien que así sea. Y quizás en el sentido de sincerar. Queda sin embargo algo pendiente para el Congreso, que tiene que enfrentar. ¿Va a dotarnos al país de una ley contra el transfugismo en general? ¿O simplemente fue, como tú has señalado, un cambio de reglamento para mantener, digamos, encerrados a los miembros de la bancada, ¿no? Sí, pues. Esa es, creo, también la pregunta. Fernando, muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Y ya estamos conversando. Vamos a ver qué pasa con esta ley antitransfugismo y sobre todo el futuro que se viene y tal como lo ha advertido Fernando, todos estos inminentes cambios en el Parlamento. Regresamos enseguida.